Buenas tardes. En relación a la unidad 23, se va a referir a la patología endocrina. Estos son los objetivos planteados para esta charla. Consideraciones anatómicas en relación a la región celar y a su contenido, en especial la glándula hipofisaria. Anatomía también, pero de la región paracelar y supracelar. En cuanto a la metodología diagnóstica de la región celar, mencionamos a la radiografía como metodología inicial para evaluar la forma y el tamaño de la silla turca, así como también se puede insinuar el compromiso óseo. Por supuesto que la tomografía computada va a permitir ahondar exhaustivamente en estos reparos anatómicos óseos. Está indicada con la flecha tanto en la radiografía de perfil como en la reconstrucción sagital de tomografía computada. La resonancia magnética, sin lugar a dudas, es la metodología para evaluar el contenido de la silla turca, fundamentalmente la glándula hipofisaria. También, si bien la tomografía computada puede evaluar la glándula hipofisaria, no solamente el componente óseo, la resonancia magnética tiene la capacidad de utilizar el estudio en forma dinámica, esto es, tras la administración del contraste endovenoso, y poder evaluar su comportamiento utilizando imágenes principalmente en el plano coronal con cortes finos. Podemos visualizar en distintos planos, en el plano sagital, en la imagen A, y coronal en el plano B y C, cómo podemos diferenciar la adenohipófisis y la neurohipófisis. La neurohipófisis se ve hiperintensa en secuencias T1, y podemos evaluar, reitero, el grado de captación del contraste endovenoso, que está indicado en este caso con el círculo. Perfectamente podemos identificar no solamente la glándula, sino el tallo infundibular. En este análisis también podemos ver cómo están indicadas por flechas y por los números los distintos pares craneanes, las estructuras vasculares, o sea, el componente paracelar de lo que es esta área anatómica. Entonces, la patología no solamente va a estar referida a la glándula hipofisaria, sino a las distintas estructuras paracelares y supracelares, e inclusive aquellas lesiones de la glándula pueden invadir o extenderse a los planos paracelares o supracelar. Esta terminología se refiere a los hallazgos incidentales que pueden visualizarse, como podría deberse a un área hipointensa focal, generalmente pequeños, inferiores al centímetro de diámetro, y que están dados generalmente por microadenomas hipofisarios, que son generalmente no funcionantes, o pequeños microquistes. En esta entidad va a estar representada por la ocupación por líquido cefalorraquídeo de la silla turca, con dificultad en la correcta identificación de la glándula hipofisaria y del tejido hipofisario, ¿no? Por resonancia magnética vamos a visualizar un aumento del diámetro generalmente anteroposterior de la silla turca, ocupada por la imagen que va a tener la misma intensidad de señal que el líquido cefalorraquídeo, esto es hipo en T1, hiper en T2, y se va a visualizar a la glándula hipofisaria como aplanada y con ese denominado signo del infundíbulo, que consiste en ver el tallo infundibular o el infundíbulo hasta la glándula hipofisaria, inmerso en toda esta ocupación del líquido cefalorraquídeo. Es lo que vemos entonces en secuencias
T2 en el plano sagital y coronal respectivamente. La flecha está indicando el componente glandular que está comprimido hacia el piso celar y está ocupado por líquido cefalorraquídeo, que es hiperintenso en esta secuencia. Otra entidad son los quistes. Estos quistes de la bolsa de Rathke son, como lo dice, formaciones quísticas que van a tener entonces la misma intensidad de señal que el líquido cefalorraquídeo al utilizar las distintas secuencias. Por ejemplo, en T1 serán hipointensos, van a ser hiperintensos en secuencias T2. Noten en esta foto, indicada por el asterisco, blanco y negro respectivamente, con esta imagen quística con similar intensidad de señal que el líquido cefalorraquídeo. Podemos compararlo, si quieren, con el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales. Los adenomas de la hipófisis se clasifican en microadenomas inferior al centímetro o macroadenomas si es superior al centímetro de diámetro. Estos microadenomas obviamente que son muy pequeños, hay que hacer cortes finos, por eso la glándula hipofisaria ya per se va a estudiar con cortes finos. Finos me estoy refiriendo de espesor, en estudios dinámicos, y estos muchas veces son hallazgos y otras veces están acompañados de cambios, datos clínicos y de laboratorio. Generalmente es una lesión isointensa en secuencias T1, con el contraste, si bien pueden ser hipercaptantes, la mayoría son hipocaptantes del medio contraste, también los hay con una intensidad de señal similar, y esa es la característica fundamental. Imágenes en el plano coronal en secuencias T1 con contraste en el estudio dinámico, donde lo que está indicando la flecha celeste es un área de hipointenso en secuencias T1 que no capta básicamente con el contraste endovenoso. O sea, en el contraste endovenoso la glándula hipofisaria normal realza con contraste, por eso se ve más blanquita y se exacerba esa hipointensidad que se veía sutilmente en la serie sin contraste. Ya el mayor al centímetro de diámetro estamos hablando de un macroadenoma, que el macroadenoma va a crecer, va a exceder muchas veces los límites, tanto extendiéndose a la región supracelular como paracelular, adoptando esta forma en 8 muñecos de nieve, muy característica. Puede tener componentes quísticos, hemorrágicos, necróticos, y de ahí va a variar la apariencia, ya sea en tomografía computada o en resonancia magnética. Si bien son isointensos en secuencias T1, la sustancia gris, el componente sólido va a tener un gran realce tras la administración del contraste, y también va a ocurrir lo mismo según el área quística, necrótica o hemorrágica que puede tener un macroadenoma. Las clasificaciones generalmente son raras. Estas son imágenes en el plano coronal y sagital respectivamente, que están indicadas con la flecha roja de este macroadenoma hipofisario que tienen T1, bueno, estos son secuencias T2, pero tienen similar intensidad de señal que la sustancia gris, y vemos cómo se expande más allá de la región celar, sino a la región supracelular, está como englobando al seno cavernoso del lado izquierdo, y está en contacto a nivel superior con el quiasma óptico. Otro macroadenoma hipofisario, esto es con contraste endovenoso, vemos como toda la glándula va a estar realzando en forma heterogénea, y esa heterogeneidad va a tener que ver también con los cambios propios que sufre la glándula. En tomografía computada, una característica que puede
añadir en cuanto a los resultados en relación a la resonancia magnética es la afectación ósea, como provoca ese remodelamiento de las paredes óseas. Si bien es un tumor benigno, el craniofaringioma de crecimiento lento, puede tener un gran componente agresivo. La imagen que va a brindar este craniofaringioma en resonancia magnética va a depender también de este componente sólido o quístico, si tiene o no calcio, y por resonancia entonces va a presentar un realce tras el contraste endovenoso paramagnético, la parte sólida, mientras que la parte quística va a carecer de realce. Si se presenta hiperintenso en secuencias T1, va a estar indicando que tiene al menos contenido mucinoso o proteináceo y o hemorrágico. Cuando hay calcificación, sí, por tomografía computada lo vamos a poder mejor individualizar a esa calcificación. Imágenes en secuencias T2 y T1 con contraste endovenoso en el plano coronal de una gran masa celar con extensión supracelar que presenta un intenso realce tras la administración del contraste endovenoso, que está englobando la arteria carótida del lado derecho, que está invadiendo un poco el quiasma o el receso supraquiasmático y tiene un componente quístico. Está dado por esa hipointensidad en secuencias T1 con contraste e hiperintensidad en secuencias T2. Los meningiomas son tumores benignos que tienen un gran porcentaje que pueden originarse a nivel de la región paracelar. Generalmente son isointensos al parénquima cerebral en secuencias T1 y T2 y tiene la característica de que va a presentar intenso realce tras la administración del contraste endovenoso y detectar esa conexión con la meninge, que es lo que se denomina cola dural. Nosotros, cuando podemos apreciar esa imagen de realce en contacto con la dura, podemos decir que esto es un meningioma. Tienen distintas localizaciones a nivel cerebral y en este caso a nivel paracelar. Imagen de resonancia magnética en el plano sagital y coronal, secuencia T1 con contraste endovenoso paramagnético, donde vemos una lesión sólida que realza intensamente con el contraste endovenoso paramagnético, y podemos identificar la cola dural indicada con una pequeña flecha roja. Este es otro meningioma, pero a nivel del seno longitudinal, que está creciendo tanto hacia un lado y otro de la línea media, y vemos el realce dural o la cola dural a nivel de la línea media indicada con la flecha corta roja. Otra patología son los aneurismas, que van a ocupar la región celar o paracelar y van a tener origen en la porción supraclinoidea y cavernosa de la arteria carótida interna. Se van a manifestar como aquellas aneurismas grandes, como lesiones que provocan efecto de masa, que van a destruir o van a remodelar la base del cráneo, mientras que los pequeños pueden presentarse con una hemorragia subaracnoidea y ser un hallazgo. En este caso vemos imágenes en el plano coronal y sagital en secuencias T2 y T1 respectivamente, donde visualizamos una imagen redondeada supracelar que es hipointensa, correspondiente a una dilatación aneurismática. Consideraciones anatómicas en relación a la glándula tiroidea, en relación a la
metodología diagnóstica, la ecografía es de gran utilidad para la evaluación de la glándula, donde vamos a consignar el aspecto del parénquima, el tamaño, la presencia de nódulos o quistes, si tienen cambios con la evaluación con el modo Doppler color, así como también evaluar las estructuras paratiroideas en relación a la presencia de nódulos o ganglios aumentados de tamaño. Sirve guía para la realización de punción aspirativa con aguja fina y biopsia para poder realizar ya sea un diagnóstico y o tratamiento de alguna lesión. La tomografía computada de la resonancia magnética va a referirse, no es que no la pueda evaluar, sino que va a dedicarse sobre todo a estructuras adyacentes, y también podemos contar con la gammagrafía, que va a correlacionar lo que es la parte anatómica con la parte metabólica o función. Esquema anatómico de la glándula hipofisaria y estructuras adyacentes con la evaluación ecográfica representada en las imágenes inferiores en forma unificada y en forma aislada en el plano axial y longitudinal respectivamente del lóbulo tiroideo derecho y del lóbulo tiroideo izquierdo. Un esquema donde se muestra la relación anatómica con las distintas estructuras y la evaluación ecográfica con, en este caso, con una punción aspirativa, podría decirse, donde ecográficamente nosotros guiamos el sitio de donde va a ir la aguja. En este caso es un nódulo que está indicado con las letras. Bueno, de las enfermedades tiroideas tenemos aquellas difusas, donde va a variar su tamaño, su ecoestructura, su patrón de vascularización, la presencia o no de nódulos, y que va a su vez tener distintas características. Entre ellas tenemos la de tiroiditis linfocítica de Hashimoto, el bocio adematoso coloide y la enfermedad de Graves. La tiroiditis de Hashimoto, esto es un proceso inflamatorio crónico donde intervienen factores autoinmunitarios que se va a manifestar por bocio, hipotiroidismo y adenopatías cervicales. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos? Disminución de la ecogenicidad, va a haber una textura heterogénea, por decirlo de alguna forma, va a estar disminuida o normal la evaluación con el modo Doppler color, pero si hay un hipotiroidismo asociado puede que esté aumentada. Puede haber múltiples micronódulos hipoecoicos. La presencia de tabiques le va a dar este aspecto pseudolobulado a la glándula en sí. Y la presencia de adenopatías cervicales. Eso es si el compromiso es difuso. Ahora, si es como si fuese un nódulo, ese nódulo va a ser hipoecoico y que va a tener características de degeneración maligna a linfoma tiroidea, básicamente con ese riesgo. Imágenes ecográficas sin y con Doppler color, donde vamos en el plano coronal o axial y en el plano longitudinal, donde vamos a ver básicamente esa estructura heterogénea que habíamos dicho, con lobulación de los contornos, con una glándula aumentada de tamaño y presencia de micronódulos hipoecoicos o hipoecogénicos, que va a presentar un gran incremento, como se visualiza en la imagen inferior, en la evaluación con el modo Doppler color. En este caso se presenta como un nódulo, en este caso hiperecoico, que está delimitado por los cursores.
La enfermedad de Graves es una enfermedad frecuente en mujeres jóvenes que causan hipertiroidismo. Va a estar aumentada de tamaño a la glándula con mayor convexidad en los bordes anteriores. Va a continuarse viendo heterogénea la coestructura, levemente disminuida, y va a tener un gran incremento en la vascularización en el modo Doppler color. Es lo que se denomina el infierno tiroideo. Imágenes ecográficas a la izquierda de la pantalla en la evaluación sin el Doppler, y en la evaluación con el Doppler a la derecha de la pantalla con ese incremento de la vascularización. La tiroiditis de Kervin, generalmente tras una infección viral del tracto respiratorio superior, se va a presentar con un aumento en el tamaño de la glándula, con áreas focales hipoecoicas, con áreas mal definidas, y no va a tener incremento en la vascularización en la evaluación con el modo Doppler color. Imágenes en el plano transversal y longitudinal sin y con evaluación con el modo Doppler color, y podemos identificar en el lóbulo derecho, que está indicada por la flecha roja en las imágenes superiores, esta imagen hipoecoica, heterogénea, y que en la evaluación con el modo Doppler color no presenta vascularización. Obviamente todos estos hallazgos imagenológicos se relacionan con los datos clínicos y de laboratorio. En relación a la patología neoplásica con afectación difusa, ecográficamente se van a manifestar con un aumento del tamaño de la glándula, la presencia de nódulos hipoecoicos, y va a tener un patrón heterogéneo asociado generalmente a adenopatías cervicales. Imágenes en el plano sagital y transversal respectivamente, sin y con evaluación Doppler, donde la flecha está indicando nódulos hipoecoicos, con una glándula que está aumentada de tamaño, de contornos lobulados, y que tiene discreta, en este caso, vascularización en la evaluación con el modo Doppler color. En relación a la patología nodular de la glándula tiroides, hay que saber que un escaso porcentaje de estos nódulos son neoplasias, y del más frecuente es el carcinoma papilar. Puede manifestarse clínicamente como algo palpable, un incremento en el tamaño del cuello, y presencia o no de ganglios adyacentes. Sigue siendo la ecografía como la primera técnica para poderlos evaluar a estos nódulos a nivel de la glándula tiroidea. Va a permitir o poder distinguir aquellos de pequeño tamaño, diferenciar si son sólidos o quísticos, poder evaluar las estructuras vecinas, y también la ecografía va a servir para poder guiar el procedimiento para punción, biopsia o aspiración en aquellos procesos terapéuticos. ¿Qué hablan de mayor riesgo? Bueno, aquellos nódulos de más de 1 centímetro que son hipoecoicos, que tienen márgenes irregulares, un diámetro anteroposterior mayor que el diámetro transverso, la presencia de calcificaciones o microcalcificaciones dentro del nódulo, y que tengan un tipo de vascularización centrípeta. Estas son las características en relación a los ganglios cervicales.
que tienen sospecha de malignidad, como es la forma, la ausencia de un hilio central ecogénico, que sea heterogéneo en cuanto a ecogenicidad, que sean de gran tamaño, la presencia de calcificaciones o quísticos. La tomografía computada en casos de un bocio con extensión intratorácica es muy útil, ya que permite continuar esta imagen y poder evaluar el compromiso a estructuras adyacentes. Un ejemplo de un nódulo bien definido con una calcificación puntiforme en su interior. Esta es una imagen de ecografía en el plano transversal a nivel del lóbulo derecho hepático, lóbulo derecho tiroideo, que está indicada esta imagen con la flecha roja. Imagen nodular indicada con la flecha a nivel de la glándula tiroidea. Esta es una imagen con el modo color en el plano longitudinal y se visualiza vascularización en esta evaluación con el modo color, detectándose también una hiperecogenicidad con sombra acústica posterior que corresponde a una calcificación. Una imagen de un folicular, obviamente, y lo reitero, nosotros no vamos a decir que esto es un carcinoma folicular, simplemente vamos a describir la imagen, que es una imagen nodular, en este caso está ubicada entre la unión del istmo y el lóbulo izquierdo, en el plano transversal. Vemos esta imagen nodular con una calcificación indicada con una flecha corta, que tiene ecogenicidad heterogénea, y bueno, se hará la punción y sabremos de qué se trata puntualmente. Imágenes tomográficas con contraste y sin contraste endovenoso, donde podemos identificar esta imagen macronodular del lóbulo izquierdo de la tiroides que tiene calcificación y extensor reales. Esta es la clasificación TRADS. Lo bueno de todo esto es consensuar y utilizar la misma terminología en los distintos grupos que conforman la evaluación multidisciplinaria de estos pacientes. Un poco de anatomía de las paratiroides. Tanto la ecografía como la gamografía con tecnesio 99 no va a poder ver las glándulas cuando son normales, salvo en aquellos casos en que estén aumentadas de tamaño. La tomografía computada con contraste endovenoso va a permitir el análisis y bueno, tienen que hacerse obviamente con planos y cortes muy finos en busca de este tipo de patología. El TC va a mejorar la ubicación anatómica, en este caso de las glándulas ectópicas, o en casos de la anatomía que esté un poco alterada por alguna variante. Y la resonancia magnética va a tomar preponderancia en aquellos pacientes que tengan hiperparatiroidismo recurrente y que generalmente tienen algunos estudios anteriores que son negativos para patología. En relación al hiperparatiroidismo, inicialmente se van a utilizar la ecografía y la gamografía con tecnesio. En este caso va a haber una hiperplasia de las glándulas paratiroides. Para evaluar adenomas, la ecografía va a poder visualizar nódulos generalmente hipocoicos que van a estar topográficamente en la ubicación de la glándula y lo vamos a poder diferenciar por su ecogenicidad comparando con la glándula tiroides.
imágenes ecográficas donde podemos visualizar estos nódulos en proyección de la glándula paratiroidea en distintos planos. Imágenes ecográficas donde podemos identificar mediante la medición con los cursores estas imágenes nodulares ovoideas. En la gammagrafía con tecnecio, en caso de que haya hiperplasia o tejido adenomatoso a nivel de las glándulas paratiroideas, el contraste va a persistir en el tiempo en relación a la glándula tiroides. Imágenes de gammagrafía donde vemos que está indicada con flecha roja y negra respectivamente áreas de captación en distintos pacientes con adenomas en las paratiroides. En relación a la metodología diagnóstica, bueno, esta va a ser utilizada aquella que más se adecue al paciente. Estos estudios generalmente son complementarios. En algunos casos, como es la resonancia magnética, cuando no tenemos mucha resultado beneficioso con las distintas metodologías, vamos a utilizar la resonancia magnética. Bueno, básicamente esto se va a consensuar un poco según el paciente, según lo observado en los métodos previos, para poder ir definiendo básicamente cuál es la adecuada para cada paciente. En este caso es una imagen ecográfica a la derecha, hacia la derecha, de las glándulas paratiroides que están indicadas con las flechas rojas, pero esto es una gran lesión macronodular que tiene componente sólido y componente quístico, que en la tomografía computada vamos a ver que tiene un realce periférico tras el contraste endovenoso. Vemos cómo el lóbulo derecho está comprimido y desplazado, es el que toma intenso contraste endovenoso. En relación al hiperparatiroidismo, en el primario las lesiones esqueléticas tienen el nombre de enfermedad de von Recklinghausen ósea o osteitis fibrosa quística, que se van a caracterizar por tumores benignos, radiolúcidos o quísticos. Van a ser así la apariencia imagenológica, son bien definidos y que muchas veces se traducen como fracturas en este hueso debilitado, por decirlo de alguna forma, por estas lesiones radiolúcidas. Este es el caso de una radiografía de hombro derecho frente, donde la imagen la flecha roja está indicando estas imágenes radiolúcidas a nivel de la glena del omóplato. Imágenes en cráneo, en el plano sagital, e imágenes de ambas rodillas en el plano anteroposterior de ambos lados, y básicamente en este paciente que se presenta con una fractura patológica tanto en la tibia como en el fémur del lado izquierdo, debido a estas lesiones líticas que se visualizan fundamentalmente en el fémur y en la tibia del lado izquierdo, pero también se visualizan sobre la región frontal y también en la rodilla derecha. En relación a las glándulas suprarrenales, podemos decir que es patología frecuente, donde la lesión más frecuente es el adenoma, y generalmente, esto es importante, que son hallados en forma incidental. En relación a la metodología de imagen, es la resonancia magnética y la tomografía computada los métodos que van a permitir, con sus bondades, ya sea la medición del grado de atenuación o de valor en unidad de Hanfield, permiten sugerir el diagnóstico, y a través de la resonancia magnética
permite visualizar o definir cuáles son los distintos componentes. Siendo el más frecuente el adenoma, este se caracteriza por la presencia de lípidos intracelulares, lo que permite, tanto como mencioné previamente, con tomografía como resonancia magnética, poder definir su contenido. Entonces, tomográficamente, con la evaluación de la unidad Hanfield, debido a la presencia del lípido, va a tener un valor de atenuación menor a 10 unidades Hanfield. Bueno, después son características en cuanto a tamaño, forma, los bordes, al realce, que en este caso es homogéneo. Esta es la imagen de una tomografía computada en proyección de las glándulas suprarrenales. Esto es con contraste endovenoso, donde la flecha roja está indicando una imagen ovalada en proyección de la glándula suprarrenal del lado izquierdo, con un valor de atenuación de 4 unidades Hanfield, que no está consignada en la presente imagen, pero corresponde a un adenoma. Ya habíamos mencionado que la resonancia magnética permitía definir el contenido intrínseco de los tejidos, en este caso el lípido, y por eso cuenta con las secuencias que se denomina en fase o fuera de fase, y en este caso, en caso de la presencia de grasa intracitoplasmático, como es en este caso del adenoma, va a visualizarse una caída de la señal en la secuencia fuera de fase. Ya vamos a ver, comparando imágenes en fase y en fuera de fase, como en la de fuera de fase se va a ver hipointenso, debido a la presencia del lípido. Eso es diagnóstico de que hay lípido intracitoplasmático. Estas son imágenes en fase y en fuera de fase, en relación a adenoma sobre la glándula suprarrenal del lado derecho, y vemos como en la imagen a la izquierda de la pantalla está indicada con la flecha roja esa mayor hipointensidad en estas fuera de fase por lípido en un paciente con adenoma suprarrenal derecho. El mielolipoma tiene contenido graso y elementos hematopoyéticos, y acá en tomografía computada la grasa macroscópica va a ser menor a 20 unidades Hanfield. Y bueno, también la imagen del mielolipoma va a ser descrita con distintas características en relación al tamaño, la forma, los bordes, a la presencia de calcificaciones o necrosis. Noten esta tomografía computada en proyección de la glándula suprarrenal izquierda, donde está indicada con la flecha verde ese gran contenido graso de lo que se denomina un mielolipoma. El diagnóstico de feocromocitoma es importante, ya que el paciente va a tener clínica de hipertensión arterial y asociado a otros signos. Por tomografía computada son lesiones. Las lesiones de pequeño tamaño son lesiones bien definidas con un realce homogéneo, mientras que en las mayores son heterogéneas e irregulares, que pueden tener necrosis o hemorragia. No suelen tener grasa, mientras que por resonancia magnética van a ser, según si tienen este componente quístico, va a ser hiperintensa en secuencia T2 o hipointensas en T1. No van a haber estos cambios de la señal en las series fuera de fase en secuencias T1 debido a que no contienen grasa, y tras la administración del contraste va a haber un realce intenso y persistente. Imagen de resonancia magnética en una reconstrucción en el plano coronal en secuencia T1 con contraste endovenoso, donde está indicada con la flecha roja una imagen nodular con intenso realce y en proyección de la suprarrenal derecha, que tiene áreas hipointensas quísticas en el interior del mismo. Obviamente, reitero e insisto, la clínica es
importante. El carcinoma va a presentar signos imagenológicos que va a sugerir la malignidad, como es el tamaño mayor a 5 centímetros, con forma irregular, bordes poco definidos, realce heterogéneo, que puede tener necrosis, calcificación, sangrado, adenopatía, metástasis a distancia y tiene un realce heterogéneo tras el contraste, según la metodología que estemos utilizando. Imagen de tomografía computada con una reconstrucción en el plano coronal, con una extensa imagen o gran tumoración, una masa a nivel de la suprarrenal izquierda que tiene áreas de necrosis con intenso realce heterogéneo en este carcinoma suprarrenal izquierdo. Las metástasis son las lesiones que más frecuentes van a afectar a la glándula suprarrenal. ¿Quiénes? Pulmón, melanoma, mama, páncreas, riñón. Y vamos a visualizar en todos estos pacientes que tienen un primario conocido una lesión nodular que va a tener distintas características si son menores o superiores a los 4 centímetros de diámetro. Pero lo importante acá es tener la presencia o saber de que si bien está diagnosticado un primario o se sospeche un primario también. Esto es la imagen de una una resonancia magnética con contraste endovenoso y está indicada con la flecha roja en imagen nodular sólida en la adrenal del lado derecho.